¿vos qué pensás? ¿Que este tema de la creencia no se modificó para arriba o para abajo cuando tuvimos un papa argentino? Bueno, eso no te lo podría responder directamente porque es la primera vez que hacemos estas preguntas en la encuesta. Esta es una encuesta que desde Pulsar nosotros hacemos todos los años. Esta es la segunda oleada, la del 2024. Son algunos datos que nos quedaron por procesar y publicar del año pasado y los estamos sacando justo ahora. Estamos justo por arrancar con la tercera oleada, la del 2025, pero en 2024 se nos ocurrió ir a las creencias del más allá de argentinos y argentinas, y es la única medición que tenemos. Sí, respecto de lo del Papa que indicás, hay algo que nos llamó la atención. Recién ustedes peloteaban a ver si creían o no creían en Dios, porque hay 3 de cada 4 argentinos que creen en Dios y 1 de cada 4 que dice que no. Ahora, cuando vas a preguntar con qué frecuencia se reza en Argentina, casi la mitad de la población reza frecuentemente, pero la otra mitad no reza frecuentemente o no reza nunca. Entonces, con un papa argentino tenés más creyentes en Dios que practicantes, y eso es un desafío para la Iglesia Católica. Claro, porque una cosa es creer en Dios y otra, como ustedes dicen en la encuesta, la práctica religiosa no es masiva. Son dos cosas que no necesariamente van de la mano, creer en Dios y tener la práctica religiosa activa, ¿no? Y va en declive entre los jóvenes, ¿no? Exactamente, porque podés creer en Dios, pero parecería que no quienes creen en Dios o quienes prestan atención al vínculo con Dios no hablan seguido con Dios, y eso se nota mucho en los jóvenes, como recién decías. Fuimos a ver el cruce por franja etaria y entre los consultados de 18 a 29 años, el 47% es casi la mitad, no lo hace nunca, frente a la franja etaria de 50 a 75 años, los adultos mayores, en donde 4 de cada 10 lo hace todos los días. Entonces, hoy parecería ser que la práctica de hablar con Dios es una práctica de personas mayores y no de personas jóvenes, lo cual abre este interrogante en el futuro de las distintas religiones. Ustedes, digamos, en las conclusiones ponen que hay un proceso de secularización institucional con persistencia cultural de la religiosidad y apertura a formas de trascendencia alternativas. Eso es muy interesante. ¿Cuáles son por ejemplo, una forma de trascendencia alternativa, por ejemplo, sería, Facundo, la religiosidad popular, por ejemplo, creer en la difunta Correa, en el Gauchito Gil, etcétera? Bueno, esas son... acá es donde apareció algo interesante para nosotros, que frente a estos cambios, ¿no?, que vemos en donde la práctica religiosa no es muy masiva, se empiezan alternativas. Aparecen ídolos populares que se han convertido en deidades. Hay creencias en milagros. Los milagros también están asociados a la obra de Dios en la tierra, fenómenos vivenciales que uno puede ver y que están asociados a esa deidad. Ahí la respuesta a la pregunta si se creen los milagros o no es alta. Casi el 70% dice creer en los milagros. Acá también hay otro contraste, ¿no? Exactamente. Y después apareció un dato que es donde sí puede haber alguna respuesta para los jóvenes y lo nuevo que están buscando, que tiene que ver con la existencia de vida en otros planetas, que también es una forma de creer, no necesariamente asociado a algo más místico o no palpable, sino algo que está ahí presente y que todavía no podemos ver y que en algún momento tal vez podamos. Frente a la pregunta, sí. No, digo, es difícil de precisarlo, pero cuando vos crees en un milagro, ¿crees en milagro porque lo hizo Dios o porque lo hizo Maradona o la difunta Correa? Bueno, esa especificidad no la tenemos. Sí tenemos una fuerte convicción de que los milagros existen. Pueden ser más asociados a cuestiones de la vida cotidiana, como por ejemplo partidos de fútbol, el milagro de volver a salir campeones mundiales. Yo como hincha de Racing no puedo decir que hayamos ganado la Copa Sudamericana, exacto, o que perdamos con Independiente y Rivadavia de Mendoza, pero después hagamos 3 goles de visitante en Brasil. Digo, Racing te da a veces esos milagros, también te da dolores de cabeza, pero
genera esos milagros también tu equipo de fútbol, y puede estar asociado a eso. Ahora, Pero, fíjate vos, Facundo, que vos hablas de Racing, pero ustedes, equipos como Racing u otros equipos grandes, han tenido que exorcizar los estadios también. Ahí está la religiosidad popular. ¿Ha habido cura? ¿Ha ido o no, Titito? ¿Quién fue? A Racing, no, sí fueron algunos. Racing, por ejemplo. Sí. Bueno, eso lo hemos hecho como una forma de decir, bueno, sacarnos de encima en su momento el estigma de no jugar bien o las complicaciones institucionales del club. Digo, la gente, y esto es algo que salta, no está la respuesta clara y directa, pero sí que salta medio transversalmente en la encuesta, cuando la gente tiene que creer algo y aferrarse a algo para encontrar fuerza, energía, convicción, apela a este tipo de elementos. Lo que sí vemos es que no es el elemento tradicional o un único elemento, sino que hay un crisol, hay una variedad, hay heterogeneidad en términos de lo que cree la gente y a qué se aferra. Porque además cuando se habla de milagros, a ver, en el tema del fútbol que estaban hablando ustedes, no es un milagro si ganan, es porque hay una serie de acciones positivas que han llevado a que un equipo gane. En el azar del fútbol se puede ganar o perder. Entonces, llamarle milagro es una forma muy superficial de establecer si le va bien o mal a un equipo. No es un milagro eso. Es que pasa que fue antes del campeonato con Mostaza Merlo, después de más de 30 años sin salir campeón, habían llevado un cura al estadio. Porque hicieron las cosas mal durante 30 años, no era un milagro. Me da la bueno, hay un debate interesante, porque vos, respecto de eso, cuando vos lográs que el equipo revierta, ¿no? La imagen que está teniendo, o mejore, viene jugando tan mal que de repente empieza a jugar bien y decís, es un milagro lo que está pasando, claro, porque era imposible que pasara. Entonces, vos asumís que es imposible que va a ocurrir porque ves una tendencia, una secuencia, un proceso. Ahora, de repente cambia eso, lo primero que empezás es un milagro. ¿Es algo divino que ocurrió que cambiara? No, de repente los mismos seres humanos que venían actuando de una manera cambian y empiezan a actuar de una manera distinta y el resultado es el otro. O el milagro de Diego Fernández tapando ese último tiro en la final contra Francia, llevando el empate a la larga y después saliendo campeones mundiales en los penales. Tantas veces nos ocurría que llegábamos a una final y que sobre el final perdíamos esa final, que de repente cuando ocurre lo contrario es un milagro. Ahora en realidad lo que termina ocurriendo es la rodilla de un arquero que evita que haya un gol. Pero cuando vos estás tan acostumbrado tal vez a esa mala suerte, después cuando la suerte se revierte decís, es un milagro, pues termina siendo un ser humano el que acciona para eso. Facundo, vuelvo al tema subjetivo, me parece, de estos hallazgos tan interesantes, de una espiritualidad, como lo marcan, que no necesariamente necesita iglesias. Un oyente, Juan, nos dice, parece que la espiritualidad rompió el molde de lo institucional y las estructuras hoy parecen ruinas. Es interesante este hallazgo de la espiritualidad más de estos tiempos, que ustedes lo plantean como hallazgo que es una cuestión más emocional, pero no menos trascendental. Sí, exactamente. Ahí encontramos un punto interesante en lo que tiene que ver con el horóscopo, ¿no? Y con los signos del zodíaco, donde también aparece el mismo contraste que aparece respecto de la religión y la práctica del rezo. Preguntamos si en la vida cotidiana las personas consultan el horóscopo y solo el 12% de la población lo hace frecuentemente. Esto es, o todos los días o alguna vez a la semana. Eso es 1 de cada 10 consultados, 1 de cada 10 argentinos y argentinas. Ahora, si vas a hacer la pregunta de si sabes cuál es tu signo del zodíaco, el 95% te dice que sí. Claro. Casi la totalidad de la población, esto es un consenso total y absoluto, llegar al 95% de la respuesta, sabe que es de Leo, de Libra, de Sagitario, de Géminis, de cualquiera de esos signos. Pero solo 1 de cada 10 va y lo consulta y lo revisa y se fija qué dice su horóscopo en la semana o en el mes. Y adicionalmente, cuando también preguntamos si a usted le interesa mucho algo, poco o nada tu signo del zodíaco, el 30% te contestó mucho o algo. O sea, tiene un interés en los signos del zodíaco. Con lo cual, 1 de cada 10 lo consultan, 3 de cada 10 le dan pelota, por decirlo de alguna manera, y 9 o casi 10 de cada 10 saben cuál es su signo del zodíaco. Acá hay algo que también reemplaza de alguna forma el creer en algo, pero se vuelve algo más cultural también, va un paso más allá y forma parte de la identidad de uno mismo.
saber Ahora, qué es de Leo, de Sagitario, del libro de Géminis. hablando de eso, hay una curiosidad, porque ustedes se atrevieron a preguntar entre los que ven o no el horóscopo, de qué partido político, por quién votaron, y más o menos queda parejo. Da lo mismo si votaron a Massa, de Unión por la Patria, a Bullrich, de Juntos por el Cambio, a Milei, para el horóscopo. Ahora, ¿se puede ver si, por ejemplo, los de La Libertad Avanza, que están amparados por la fuerza del cielo, o los de Massa, o los de Bullrich, son más religiosos o menos que los otros, o no? ¿Han hecho esa diferenciación? Esos datos los tenemos, no los incorporamos en el informe porque no encontramos mucha diferencia. Ahí cuando uno ve que las respuestas son más o menos similares, se dice que la respuesta es homogénea, que no hay heterogeneidad, no hay diferencia en distintos segmentos. Y respecto de los votantes de la primera vuelta de las elecciones del 2023, hubo poca diferencia en términos de la práctica religiosa. Sí quisimos resaltar ese punto en el informe escrito, no está publicado el dato en el informe cuando vas a ver las tablas y los gráficos, pero sí quisimos mencionar respecto del horóscopo que para los votantes de los 3 espacios no hay mucha diferencia respecto a eso, y tampoco la encontramos en otras de las preguntas. Sí, lo encontramos en algo que vamos a estar publicando en las próximas semanas, que es la contracara de este informe, que es lo último que vamos a sacar del 2024, que es sobre los argentinos y la ciencia. Qué buen tema. Sí, y ahí sí aparecen algunas diferencias, no puedo dar el dato concreto, pero sí puedo hacer un mini spoiler. Aparecen algunas diferencias respecto del vínculo con la ciencia en términos de los votantes de las elecciones presidenciales 2023, y da un dato complementario a este informe de que si bien hay nuevas formas de creencias que se alejan un poco de la religión tradicional e institucionalizada más histórica, no quiere decir que los argentinos y argentinas no crean en la ciencia. No es que estamos frente a una sociedad argentina que es profundamente secular, que solamente crea en cuestiones que no son materiales, que solamente cree en deidades. Hay creencia en deidades, en nuevas formas de representación espiritual, pero también hay una creencia en la ciencia como una herramienta humana necesaria para una sociedad, y lo que nos mostró la encuesta de todo el año 2024, que Argentina es una sociedad muy heterogénea y que cuando se hacen preguntas, generalmente la respuesta es depende o es más complejo. Y creo que esta encuesta lo resalza bastante. Exactamente, vamos a terminar siendo todos a la larga creyentes de la inteligencia artificial. Facundo, está muy buena la segunda encuesta, así que eso nos permitirá, cuando la publiquen, retomamos el diálogo, si te parece. Sí, totalmente, lo vamos a estar publicando sobre las próximas semanas, así que cuando la tengamos se las manda el equipo y volvemos a conversar con gusto. Ahí retomamos el diálogo. Facundo, un gran abrazo, viejo. Un abrazo para ustedes, gracias por el contacto, hasta la próxima. Hasta luego, lindo, qué entretenido el tema. Es un paneo social, ¿viste? Claro, muy importante. ¿En qué está pensando la gente? ¿Dónde pone su energía? Lo que pasa es que vos, con tu descreimiento, Sarita, rompes todos los moldes, todos los números. No, hay una representación, un porcentaje de gente que está son como vos, en el mismo lugar que yo.